Vamos a iniciar conferencia por la cual los invitamos en el día de hoy. Sean todos bienvenidos a esta reunión, conocidos y por conocer. Es un placer para mí. Mi nombre es Ana Bonilla, soy directora del Instituto de Zoología y Ecología Tropical de la Universidad Central de Venezuela. Y hoy, como ya habrán notado los que están conectados, actuaré como moderadora de este evento. Para ello les voy a agradecer entonces, primero, que aunque es un placer verlos, apaguemos todos los videos y mantengamos los micrófonos apagados de manera que la conexión fluya lo mejor posible. Y las preguntas que tengan a bien hacer al doctor Machado, pues las van colocando en el chat y yo me voy a encargar entonces de leérselas al final y él con mucho gusto irá respondiendo. Les comentaba para los que ya estaban conectados que iniciamos un ciclo pequeño de 3 conferencias. Estas conferencias están dedicadas a dar a conocer el valor y la importancia de los vertebrados en la región neotropical. Y esto con miras a un diplomado en esta área que estamos organizando y que esperamos estar ofreciendo en fecha muy próxima. Las 2 conferencias que siguen a esta, la siguiente, el próximo viernes 14 a esta misma hora, a las 11 de la mañana, aquí hora de Venezuela, será dictada por el doctor Luis Gonzalo Morales y tratará sobre aprovechamiento de la fauna silvestre neotropical. Y la tercera charla será el viernes 21 de mayo, igual a la misma hora, dictada por la doctora Lady Herrera y tratará sobre zoonosis en época de pandemia. Todo esto, como les dije, relacionado a la fauna de vertebrados de la región neotropical. Entonces, bueno, los invito y les pido que estén pendientes de las 2 siguientes conferencias. En esta ocasión, el doctor Antonio Machado Allison nos conversará sobre el origen y distribución de los vertebrados en América neotropical, donde integrar aspectos biogeográficos como los puentes hipotéticos que explican la división fragmentada de organismos terrestres similares, así como las hipótesis biogeográficas vicariantes y de riqueza faunística en el neotrópico. Después, bueno, nos va a comentar el efecto de intercambio faunístico de las Américas. Vamos a tener entonces un recorrido muy interesante que nos va a ayudar a entender la diversidad actual de los vertebrados en América neotropical. Les voy a resumir el currículum del doctor Antonio Machado. Él es egresado de la Universidad Central de Venezuela y PhD en el George Washington University y del Instituto Smithsoniano. Profesor jubilado adscrito al Instituto de Zoología y Ecología Tropical y al Museo de Biología de la UCB. Su línea de investigación está centrada en la sistemática, evolución y ecología de peces continentales. Actualmente, el doctor Machado está dedicado a la conservación de la biodiversidad y de los ambientes acuáticos neotropicales. Ha producido individual y colectivamente 20 libros y más de 100 trabajos científicos en revistas nacionales e internacionales. Ocupa el sillón 3 de la Academia de Ciencias Físicas, Matemáticas y Naturales, AFIMAN, y de la Academia de Ciencias de América Latina. Fue miembro del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, anterior CONICIT, y coordinador del Consejo de Desarrollo Científico y Humanístico de la UCB. Internacionalmente ha sido investigador asociado al Museo Field de Chicago, Museo Americano de Historia Natural de Nueva York y del Instituto Smithsoniano de Washington, D.C. Es miembro del directorio del programa Aquarap y actualmente es profesor asistente en el College of the Environment, Wesleyan University de Estados Unidos, donde está actualmente. Y a quienes agradecemos el uso, por cierto, de la plataforma Zoom para esta conferencia. Entonces, bueno, sin más, los dejo con el doctor Machado
Quiero de nuevo agradecerles su participación en este evento y bienvenidos todos. Adelante, Antonio. Buenos días a todos y gracias a todos aquellos amigos y nuevos por serlo, conocidos. Un agradecimiento especial al Instituto de Zoología y Ecología Tropical por haber organizado estas charlas y, por supuesto, por el esfuerzo que se está haciendo para poder ofrecer un diplomado en zoología de vertebrados que tanto es necesario en, en nuestro medio, en América Latina. Voy de una vez a empezar a compartir la pantalla. Y como les dijo Ana, esto es un breve resumen de lo que de lo que va a ser, por supuesto, el programa de zoología de vertebrados del instituto. Y es solamente una conferencia pequeña, simple, para un poco de servir de atracción y servir de información preliminar de lo que nosotros en detalle vamos a discutir dentro de los temas que van a ser ofrecidos dentro de este diplomado. El origen y distribución de los vertebrados en América Latina, o en América neotropical, que bueno, que es América Latina, tiene una historia muy interesante de aventura geológica, ecológica y biológica, muy poco común de lo que pasó en el resto del mundo. Y déjenme empezar porque aquí hay algunos estudiantes que están incluidos, por supuesto, en todo este registro de participantes, indicando que el ser humano, no importando el nivel intelectual en que pueda tener, conoce que la vida varía de lugar a lugar en nuestro planeta. O sea, no es necesario ser un intelectual formado para saber que los animales y las plantas que viven en un lugar son diferentes a los animales y plantas que viven en otro lugar. Esta variación es detectada, no se produce al azar, o sea, que no es bien, y en muchas ocasiones es predecible. O sea, nosotros identificamos osos polares en los casquetes polares, pingüinos en el parte sur de América del Sur, etc. Cuando hablamos de leones, los identificamos, por supuesto, en África y no en otra parte del mundo. Y el conocimiento que tiene la sociedad humana de estos patrones de distribución y su potencial utilización como recurso garantizó el desarrollo del ser humano en todo el mundo, porque inicialmente, por supuesto, eran recursos alimenticios que servían de sustento a las comunidades cuando el hombre dejó de ser un nómada selvático a explotar las sabanas tropicales o no tropicales y a construir ciudades. Entonces el estudio de la distribución del organismo, llamado biogeografía, como área de la ciencia biológica, está dedicada a documentar el origen y los patrones espaciales de biodiversidad. ¿Cuáles fueron aquellos procesos que ocasionaron esa diversidad biológica sobre la superficie de la Tierra? Nosotros, para ser un poco esquemático, vemos a la biodiversidad o vemos al ambiente como un rompecabezas en el cual inicialmente todas las partes están difusas o son fragmentos identificados, aislados, independientes, y nos preguntamos cuáles especies, cuántas especies, qué relación existe entre las especies, cuál es el rol que tiene cada una de las especies en el ecosistema, cuáles son las amenazas que existen sobre tanto el ecosistema como cada uno de los miembros que estructuran ese ecosistema,
y por supuesto cómo se comporta el ecosistema, cuáles son aquellas funciones principales o las subalternas que garantizan que un ecosistema funcione, ¿no?, en forma sostenible al paso del tiempo. Muchos ecosistemas son pobremente conocidos y nos enfrentamos generalmente a que los cambios que estamos produciendo como humanos son mucho más rápidos que el conocimiento que tenemos del ecosistema. Y eso pasa mucho con la América neotropical. La destrucción de ecosistemas está siendo es más rápida, más acelerada que el conocimiento que se tiene particularmente de cada uno de los ecosistemas. Entonces nuestra tarea es conseguir el número de piezas faltantes, vale decir la especie, entender su relación e interacción, su funcionamiento biológico y su papel para construir el sistema funcional y equilibrado. Un poco de historia. Debemos iniciar la historia por donde se inicia la historia escrita, vamos a decirlo, humana, y posiblemente el primer escrito humano que conocemos es los escritos divinos. O sea, el origen de la vida está dedicado o está responsabilizado a uno o más dioses que crearon la tierra y todos los seres vivientes que la habitan. Y no importa que si sea la Biblia, o sean las tablas, o sea el budismo, o sea inclusive las creencias de indígenas particulares en América Latina, hablan de la biodiversidad creada en algunos casos por el morichal, por ejemplo, en otros casos como el cerro Autana, que es el árbol de la vida, pero en todos siempre hay un ser divino que es el que hay que responsabilizarse el origen de la diversidad biológica. Y eso perdura hasta el siglo XIX. O sea, más de 1900 años, ¿no?, en esa creencia que existió un ser divino que creó la tierra y que creó, por supuesto, las plantas y los animales. Y después empiezan algunas leves modificaciones. Puedo dar dos ejemplos iniciales. Uno, el de Buffon en el 1761, que propuso que las especies se originaron en una parte en el norte de Europa y después estas especies dispersaron, ojo, después vamos a ver la palabra dispersión, al Nuevo Mundo, cambiando y mejorando o degenerando. Estamos hablando de cambiando en el sentido de especiar y degenerando en el sentido de dejar de existir a medida que colonizaban nuevas masas de clima y ecología diversa. Entonces son interpretaciones que se le han dado a lo que escribió Buffon, ¿no? Y en cuanto a Linneo, tenemos que propuso, yo lo que no veo aquí, que propuso que las plantas y los animales sobrevivieron al diluvio universal en la Tierra y después entonces se modificaron y invadieron otros espacios terrenales. Ambos están creyendo en que deberían entonces los continentes estar de alguna manera conectados, ya sea conectados por puentes hipotéticos propuestos por diferentes autores durante el siglo XIX para explicar la distribución fragmentada de organismos terrestres actuales. O sea que el proceso que produjo la diversidad actual es únicamente dedicado a movimiento de las especies hacia nuevos ambientes, y ese proceso de movimiento de dispersión hacia nuevos ambientes diferentes, entonces modificaron, o sea, generando nuevas especies diferentes a las especies ancestrales. Entonces era necesario crear este tipo de conexión a través de puentes hipotéticos, en algunos casos continentes completos que después se hundieron o sencillamente
puentes como tales, como en el caso de los puentes asumidos a la Gondwana que establecían la relación entre África y América del Sur. Los biógrafos extensionistas como Lyell y Forbes, entonces tenían como base que el único proceso mediante el cual la vida sobre la Tierra, la vida de los vertebrados sobre la Tierra, pudo establecerse era a través de la dispersión de los grupos. Y los grupos, bueno, como vimos anteriormente, se dispersaban siempre desde Europa, porque la ciencia estaba desarrollándose en Europa, hacia los demás continentes. En este tiempo no se aceptaba, por supuesto, la deriva continental, ¿no? Y la mayoría de los estudios eran datos principalmente botánicos. Siempre en esta época los investigadores naturalistas, botánicos y zoólogos se preguntaban el por qué habían sitios con climas parecidos y con animales y plantas parecidos. Y empezaron a especular y establecer criterios y escenarios en los cuales se deberían entonces clasificar algunas de estas regiones en forma independiente, por un lado, por la cantidad de especies diferentes que había, endemismo, pero por otro lado, también estableciéndose ciertas comparaciones de relación. El primero que se atrevió a proponer unas áreas biogeográficas es Sclater en 1857, en el cual establece estas clasificaciones para los ambientes terrestres y marinos, tomando como ejemplo las aves y los mamíferos marinos. Y entonces es la primera vez que se usan los nombres como región neártica, región neotropical, paleártica, australiana, etiópica, índica, y él da unos valores de número de especies que se asumían que vivían en cada una de estas regiones. Lo interesante de este primer trabajo es que Sclater en 1857 ya daba que la región neotropical era una región megadiversa para aves, donde el número de especies de aves que él anotaba era de cerca de 2.250 aves, mucho mayor que cualquier región en el resto del mundo. Y también Sclater entonces estableció que había unas relaciones de similaridad entre varias partes de los continentes actuales, y una de las principales e interesantes discusiones era la gran similaridad que existía entre la región neotropical y la región etiópica, o sea, entre América del Sur en parte y la región completa de África. Todavía en el siglo XVII, XVIII, y tomo como ejemplo tres de los más interesantes autores que hablan sobre la vida animal principalmente, contribuyeron a darnos cierta información sobre la distribución y sobre la evolución y diversificación de vertebrados en el Neotrópico. El primero, como le dije, el autor Charles Lyell en 1830 publica el libro de Principios de Geología, y él analiza los factores que influyen en la distribución y creación de seres vivos para argumentar sus teorías geológicas, y refutó muchas de las ideas científicas basadas en la Biblia, como el catastrofismo, que opinaba que la Tierra había sido modelada por una serie de grandes catástrofes en un tiempo relativamente corto. Estamos hablando, por supuesto, del diluvio universal o del jardín del Edén de Linneo. El segundo, y no lo estoy colocando a propósito como segundo, es Darwin,
con el origen de las especies, en la cual realizó un análisis bien exhaustivo del medio físico y natural para buscar pruebas que demostrasen su teoría. Y para ello estudió la distribución de los seres vivos y su relación con las características morfológicas. Analizó con mucho detalle la dispersión de los seres vivos y las áreas endémicas. Resaltó el papel de los cambios climáticos, tomando como ejemplo las migraciones provocadas por las glaciaciones del Cuaternario. Y según Darwin, son los motores del desplazamiento del organismo, ya vamos a ver por qué. Y lo último es la tesis biogeográfica basada en la dispersión del organismo a través de modificaciones de un origen, de un centro de origen y la diferenciación como especie. Vean que tenemos dispersión y centros de origen como las bases fundamentales de las teorías de evolución de los seres vivos de Darwin. Sin embargo, en la misma época, en el mismo tiempo, inclusive en el mismo año, en 1876, ¿no? Se publica el trabajo de la distribución geográfica de los animales por Alfred Russel Wallace. Y escribió, esta es una de las obras más importantes en la historia de la geografía, mientras que para Darwin Lee la biografía era un medio o una prueba para explicar sus teorías evolutivas. En el caso de Wallace, la biografía era el tema principal y la evolución y la ecología son partes que respaldan su teoría. Y Wallace, muy poca gente lo considera. Wallace fue el precursor de los estudios vicarianzos, procesos de hibridización y el efecto de la actividad humana, advirtiendo el peligro de la deforestación, especialmente en medios tropicales. Aseguró que el pasado biológico y geológico del planeta influía en la distribución actual de las especies y desmintió las teorías de los centros de origen de Linneo, Lyell y Darwin. Debo decir que en el mismo libro del origen de las especies, Darwin indica que las especies fueron creadas por Dios y después las especies entonces se diversificaron, especiaron. Pero la creación divina estaba todavía en el libro de Darwin. Mientras que ya en la nota de Wallace se entiende completamente de la historia divina de creación de los organismos, y lo que indican directamente es que los organismos tienen una distribución actual basada en diferentes procesos geológicos y biológicos. No es sino hasta comienzo del siglo XX cuando aparece, por supuesto, las teorías de Wegener, en el cual se establece la deriva continental. Y bueno, ya hay, es para todos conocido, bueno, todo el proceso de evolución de los continentes a través de los siglos, desde el precámbrico hasta el actual. Y bueno, por supuesto los continentes siguen moviéndose y es posible que, bueno, que volvamos a tener a una Pangea en el año 250 después del actual. O sea que los continentes se van a unir otra vez en una sola masa. Lo interesante de la deriva continental, y vean las áreas oscuras, porque estas van a ser las áreas más importantes para la diversificación de los organismos, que son lo que llaman las tierras bajas. Y más recientemente, muchos autores han trabajado sobre la región neotropical, y en los últimos 80 millones de años, la región neotropical ha sufrido enormes cambios, enormes, desde el punto de vista geológico y paleológico, por supuesto. Lo que demuestra es que el continente suramericano ha tenido una dinámica muy compleja en cuanto a su conformación actual. Bueno, primero los dos escudos del precámbrico están ahí y ya están, por supuesto, erosionados, como se ven en la actualidad, pero después tenemos el nacimiento de los Andes, ¿no? al oeste, que de alguna manera es el responsable
el movimiento orográfico más importante, responsable de la conformación de la América del Sur actual. El otro fenómeno climático que moldeó de alguna manera toda la distribución de animales, de vertebrados en el trópico, en el neotrópico, tiene que ver con los procesos los permanentes procesos de glaciación e interglaciación que ocurrieron desde casi 80 millones de años hasta el presente. Estos procesos conformaron lo que son las cuencas mayores actuales, la de Amazonas, la del Orinoco y la del Paraná-Paraguay, pero también permitieron que las lenguas marinas penetraran hasta la mitad norte de América del Sur. Cada uno de estos procesos aisló de alguna manera faunas ancestrales o hizo migrar otras faunas a otros lugares donde donde fueran más propicios para la sobrevivencia de numerosas especies. Entonces las introgresiones marinas se conformaron como obstáculos, por supuesto, no solamente para la vida terrestre, sino para la vida acuática de agua dulce. Y entonces hubo un aislamiento durante muchísimos años, y después de cuando salen ya las introgresiones marinas, se conforman entonces las cuencas actuales que conocemos, y entonces permiten que las faunas se vuelvan a mezclar y vuelvan a proceder a tener este intercambio, si es que lo hubiera, genético, o si no, ya completamente aisladas y formando especies diferentes. Bueno, esta compleja historia geológica en América del Sur ha permitido el que muchas teorías, muchas hipótesis sobre la razón de la riqueza faunística que tenemos en el neotrópico sea explicada. O sea, cuáles fueron aquellos procesos que pueden explicar mejor o peor el patrón que nosotros encontramos, acuérdense de aquel rompecabezas, el patrón de especies que tenemos en cada uno de las áreas geográficas de América del Sur o las áreas habitables de América del Sur, desde los partes superior de los tepuyes hasta, por supuesto, las desembocaduras de los grandes ríos como el Orinoco, Amazonas y el Paraná, ¿no? Bueno, la primera, por supuesto, es el tiempo y edad geológica, y esto es posiblemente la primera razón, la primera teoría de diversificación de los animales vertebrados en el neotrópico, publicado principalmente por el libro de Simpson y de Mer en el 65, en el 67. Sin embargo, Eichmann, ya en el comienzo del siglo, en 1912, hablaba sobre la diversificación de especies en América del Sur. Esta hipótesis supone que la diversidad aumenta con la edad de una comunidad y se describe como un registro de acumulaciones de especies a través del tiempo geológico, editado, por supuesto, por las extinciones. Sin embargo, a este tiempo geológico se le une ahora también que estas áreas de diversidad no solamente aumentan con el tiempo, sino que como están en tierras bajas, muchas de ellas actúan como museos o como sumideros de especies que se originan posiblemente en zonas del Piedemonte andino o en la Guayana y después migran hacia las tierras bajas. Y entonces las tierras bajas actúan como sumideros, yo creo que la palabra museo está bien indicada, como colecciones de animales terrestres y acuáticos. De este tiempo y edad geológica hay 6, por lo menos, diferentes tipos de procesos.
Uno, la hipótesis paleológica en el cual los cambios geológicos resultantes de la dinámica de los frentes de montaña como los Andes durante el terciario fueron el principal productor, por supuesto, de cambios y de especiación de los vertebrados neotropicales. El otro es la hipótesis de Río, que, en lo que digo que la fragmentación de biota terrestre y la unión de biota acuática después del establecimiento final de los drenajes amazónicos, orinoquense y paranaense durante el terciario tardío. Entonces ya aquí la tierra como tal está siendo separada, está siendo disgregada por estos grandes ríos que actúan como barrera. La hipótesis perturbadora vicariante, en el cual se asume que el enfriamiento climático debido a la glaciación dio lugar a un hábitat ecológicamente inadecuado y entonces de alguna manera produjo extinciones masivas, pero por el otro la migración de partes de biota a ciertas áreas donde podían resguardarse, por decir alguna palabra muy coloquial. La hipótesis de refugio forestal, bueno, como producto entonces de, por ejemplo, las glaciaciones y las fluctuaciones climatológicas en el Pleistoceno condujeron a fragmentaciones alternativas, aislamiento y del ecosistema forestal, por supuesto, con toda su fauna que poseía. La hipótesis de refugio fluvial, parecida a la de refugio forestal, igual, cuando entran las introgresiones marinas, las piezas de aguas continentales quedan aisladas y entonces eso permite una diferenciación alopátrica, el aislamiento de protoespecies en los ríos que quedan, o los ríos o lagos que quedan aislados. Y la hipótesis del museo, que lo que hace es integrar todas aquellas diversidades, aquellas nuevas especies que fueron creadas, que fueron creadas en el sentido evolutivo, y las especies se originan por diferenciación alopátrica en bosques, refugios forestales o en áreas estables durante la introgresión marina, que estamos hablando del Piedemonte andino, por ejemplo, o de la Guayana, y después viene una posterior dispersión a las tierras bajas, así que las tierras bajas actúan como museos o sumideros, como establecen varios autores. Pero también en la actualidad, vamos a decir que hay mucha influencia también para la formación de biotas particulares, endémicas en algunos casos, pero que tiene que ver más con procesos actuales, no tanto de edad geológica, sino procesos actuales ecológicos. Y aquí hay varias teorías, varias hipótesis que han sido asumidas, como la heterogeneidad espacial y disponibilidad de nichos, y la construcción y disponibilidad de nuevos nichos, por ejemplo, en zonas bajas de sabanas, bosques de galerías, bosques siempre verdes, aguas negras, por ejemplo, morichales, y la gran heterogeneidad espacial observada en numerosos cuerpos acuáticos tropicales de América y África son sin duda factores que aumentaron la riqueza de los ecosistemas, y hay varios autores que han discutido esta posibilidad. Lo otro es que el trópico se ha garantizado de alguna manera el que muchos investigadores digan que es un clima estable y un clima altamente previsible. Y esto, por supuesto, ha influenciado por comparación con condiciones en otras áreas del mundo, ha sido uno de los factores de los procesos que han producido el alto patrón de diversidad que encontramos en las áreas neotropicales. La competencia y la depredación también es muy obvio que el aumento de especies que viven en un área determinada produce relaciones e interespecíficas, y una de estas relaciones es la alimentaria, competencia y predación, o también la competencia por espacio, y esto produce, por supuesto, cambios dinámicos en las poblaciones que viven en áreas determinadas.
La hipótesis del gradiente de altitud, esto es principalmente de Endler, en lo que dice que, bueno, que a medida que nosotros vamos subiendo en altitud, la diversidad disminuye y se establece entonces un gradiente ambiental en el cual la riqueza está mayor en las zonas bajas que en las zonas altas neotropicales. Y hay otras interacciones que muy poca gente o muy poco se habla como factores que pueden producir diversidad de las especies que tenemos en el trópico. Pero en el trópico hay muchos fenómenos de protocooperación, de mutualismo, y hay uno particularmente interesante, por lo menos para mí, porque es una relación muy íntima que existe entre los bosques de las riberas tropicales y los peces, en cuanto a que las semillas o los frutos que producen estas plantas están siendo dispersadas por peces que se alimentan de los frutos, y la planta para germinar necesita del pasaje de la semilla a través del intestino o del sistema intestinal de los vertebrados para poder germinar. Y por supuesto, este tipo de relación es una relación interesante que por supuesto produce no solamente la conformación de biotas particulares, sino también la posibilidad de que esta relación sea una relación muy antigua y pueda haber tenido que ver mucho en la conformación morfológica de los animales y por supuesto la conformación morfológica de las semillas de la fruta y semillas de las plantas. Posiblemente uno de los fenómenos más interesantes que tiene que ver con la diversidad neotropical tiene que ver con lo que se llamó el gran intercambio faunístico de las Américas. Hace 3 millones de años, América del Norte se unió, o mejor dicho, América Central se unió con América del Sur y a través de la conformación de Panamá. Y esta unión produjo el intercambio de especies que vivían en América del Sur y América del Norte. Entonces hay muchos grupos que emigraron hacia el norte, por ejemplo, los armadillos, los Toxodontes megatherios, los marsupiales, las capibaras o el chigüire, las aves de terror forrácido, caimanes y boas migraron hacia el norte, y del norte nos llegaron, por supuesto, todos los cánidos, los camélidos, los elefantes, los arteodácticos, los venados, los pumas, todos los felinos que conocemos. Se dice que esta unión produjo una gran competencia, una gran depredación y la eliminación de muchas especies. Bueno, sin embargo, un trabajo reciente de Pellegrin y colaboradores dan otro tipo de explicación geográfica de este intercambio y no le dan la importancia que le dieron en el pasado algunos paleontólogos acerca de procesos de extinción. Y es interesante, por supuesto, que el proceso resultó ser un entramado complejo de interacciones bióticas condicionadas principalmente por factores abióticos cambiantes acaecidos durante el proceso de configuración ambiental de las Américas. O sea que también estos autores dicen que también hubo mucha influencia geológica en cuanto a que cada uno de estos grupos pudiera mantenerse o no dentro de los ecosistemas en los cuales fueron originados. Bueno, ¿qué nos caracteriza en América neotropical? Bueno, nos caracteriza una enorme biodiversidad de especies de agua dulce. Tenemos cerca de 5.200 especies de agua dulce, lo que representa el 20% de los peces del mundo. Y yo creo que ya esto es uno de los datos que nos mueve a nosotros a tener que estudiar rápidamente y a discutir rápidamente cómo nosotros vamos a garantizar para preservar desde el punto de vista también utilitario,
preservar y usar esta biota para el mantenimiento del hombre, pero también para conservarla como el derecho de la vida de los otros sobre la tierra. Pero también tenemos una enorme diversidad de anfibios, tenemos 3.600 especies de anfibios que corresponden al 43% de los anfibios del mundo. Sin embargo, este es el grupo que está mayormente amenazado por cambios ambientales, principalmente por el proceso de cambio climático, pero también por contaminación de los bosques y del aire que hacen que la mayoría de los grupos de anfibios están siendo afectados en una forma muy evidente y muy grave. No tenemos un dato de cuántos reptiles existen en América neotropical, pero hay datos particulares, ¿no?, en los cuales indican que los reptiles en México, por ejemplo, y en Centroamérica son alrededor de 1.400, en las Antillas 800 y en Sudamérica alrededor de 2.200. Sin embargo, bueno, aquí hay reptiles que son cosmopolitas o que están en toda América tropical y por lo tanto no sería útil que nosotros sumemos estas diversidades parciales para establecer el número de reptiles que hay en la región neotropical. Esto es un estudio que es necesario realizar. Ya existen las bases de datos y lo que hay que hacer, bueno, sencillamente ver cuáles son las especies que son comunes y cuáles las especies que no son comunes y de alguna manera obtener un dato que nos diga cuál es la diversidad de reptiles que hay en América tropical. Las aves son muy conocidas y hay entre 3.500 a 4.000 especies de aves. Esos son 38% de las aves conocidas del mundo. Y lo interesante con las aves, en todo caso también, es que América del Sur es el sitio de aves migratorias de la región neártica. Y por supuesto, la región neártica es el sitio donde las aves migratorias bueno, van a cumplir en su verano, por la primavera y el verano. O sea que en el invierno viajan al sur y en el verano viajan al norte. Y por supuesto, nuestra fauna mixta de vertebrados, de mamíferos. Los que vinieron del norte y los que están en el sur son alrededor de 1.500 especies. Esto es posiblemente el grupo animal que ha sido más perseguido por la cacería, por un lado, pero por otro lado, por la fragmentación de hábitats, la deforestación y la eliminación de muchos hábitats que ellos particularmente explotaban. Y por lo tanto hay que tener bueno, una preocupación acerca de cómo nosotros debemos garantizar que no sigan desapareciendo especies. Hay programas ya de manejo y de conservación de muchas de ellas, pero hacen falta todavía muchísimo más. Bueno, este es el resumen. Tenemos 5.200 peces, tenemos alrededor de 3.000 reptiles, tenemos 3.500 aves, 1.500 mamíferos y 3.600 anfibios, ¿no? Estos son 17.000 especies de vertebrados neotropicales, el 42% de las especies del mundo. Yo creo que esta es una razón sine qua non para estudiar este grupo y conocerlo mejor, porque como decía unos amigos nuestros, lo que no se conoce no se respeta y mucho menos se conserva. Así que necesitamos conocer para respetar sus derechos a la vida y, por supuesto, conservarlo en sus ambientes naturales, por supuesto. Algunos de los grupos tienen amenazas particulares. Si uno ve Humboldt y ve el número de tortugas que había en el Orinoco y el número de caimanes que había en el Orinoco, bueno, ahora resulta que son dos especies en peligro de extinción. Bueno, y tenemos el problema de los anfibios que están siendo ahorita muy afectados por cambios
uno por cambios climáticos, pero también por otros cambios de contaminación del ambiente que los afecta particularmente, ¿no? Tenemos la destrucción de hábitat y eso y el fraccionamiento de hábitat en la obstaculización de hábitat, la eliminación de corredores, etcétera, que afecta principalmente a los mamíferos. Tenemos la sobreexplotación de peces en los hábitats naturales. La pesca extensiva e intensiva ha producido cambios notables en las poblaciones de peces, pero también la contaminación de ríos. En el caso actual, por ejemplo, de la minería y del arco minero del Orinoco, seguro que va a producir cambios muy, muy graves en las poblaciones de peces, no solamente hacia el delta, sino las poblaciones de peces de los grandes bagres, por ejemplo, contaminados con mercurio y que se están ya colectando a nivel de el Alto Guaviare en Colombia. Y por supuesto el comercio ilegal de muchas aves que lo que trae como consecuencia es una cacería muy intensa para animales que forman parte del ornato de muchas de las casas de personas en otras partes del mundo. Bueno, entonces, como humanos necesitamos un cambio necesario en la explotación de los recursos naturales y mineros. Desde los escritos divinos, nosotros sabemos que, bueno, Dios creó, ¿no?, todos los recursos y los creó para disfrute del hombre, así dice la Biblia. Bueno, nosotros tenemos que cambiar esa concepción. O sea, podemos creer o no creer, o tener fe en que Dios creó las cosas, pero no es para disfrute del hombre, es para disfrute de la vida de cualquier elemento orgánico sobre la tierra y también cualquier elemento inorgánico, porque la tierra como tal, el paisaje, etcétera, hay que respetarlo para nosotros garantizar no solamente la vida humana, sino la vida animal y vegetal sobre la tierra. Es necesario entonces una permanente protección y aplicación de normativas para garantizar que no existan mayores cambios sobre los ambientes y si queremos conservar nuestra riqueza faunística y florística. Entonces es necesario, bueno, establecer un compromiso integrado de autoridades, de científicos, de comunidades, de gobierno, etcétera, para poder garantizar que no exista esto, ¿no? Que cuando un diamante se venda para embellecer un anillo de compromiso que se compra en Nueva York o en Berlín o en Moscú y que sirve para garantizar la unión de dos seres para procrear la vida, no sea el producto de la destrucción del hábitat por un lado o de la sangre, ¿no?, de los mineros por el otro. Bueno, muchísimas gracias y estamos abiertos a cualquier pregunta, sugerencia.